Hoy es 1 de diciembre del 2011. Estimados amigos, llevamos muchos años dándole vueltas a este problema y creo que no me equivoco si me apuesto a que muchos de los que me leéis y escucháis sabéis muy bien que en la raíz de este monstruo, que yo llamo Matrix, no solo yo, pero yo lo llamo Matrix, este monstruo que parece tener la intención de devorar todo lo productivo que hay en cada uno de nosotros, en la raíz de todo esto se encuentra el sistema financiero y la forma en que las reglas del juego se han establecido para todos nosotros. Este audio lo he titulado El Mago de Oz, para hablar de la historia del dinero y de las formas que tenemos de erradicar nuestra esclavitud del dinero y de este sistema financiero. Formas muy reales y que ya se han puesto en marcha. Ya se ha experimentado con ellas. Pero antes de entrar de lleno en esta cuestión, como introducción voy a contaros algo. Cuando surgió el movimiento, que se vino después a llamar 15M, y vimos salir a la calle a miles de personas con protestas de todo tipo, lo primero que hice fue coger una grabadora de voz y una cámara de fotos prestada y dirigirme con mi coche a Sol. Era el 16 de marzo del 2011. El primer día, el mismo día 16 de marzo, ya habían organizado aquello como un campamento con organización militar. Efectivamente, era una organización militar. No sé si habéis sido alguna vez Boy Scouts, pero si lo habéis sido o tenéis alguna idea de cómo se organizan los campamentos militares, sabréis lo que es una organización militar. Había grupos especializados para debatir propuestas de temas específicos como la música, el amor, algo absolutamente sorprendente. Bueno, al mismo tiempo que observaba con pasmo, auténtico pasmo, el desarrollo de los acontecimientos, investigué personalmente algunos elementos dirigentes del movimiento, los que se habían presentado como dirigentes del movimiento. El profesor del Instituto de Empresa, Enrique Dans, los empresarios Ricardo Galli y Julio Alonso, los abogados Carlos Sánchez Almeida, Javier Maestre, David Bravo, Javier de la Cueva. Bueno, el perfil de Dans es el de un profesor con 20 años en el Instituto de Empresa, que estudió formación empresarial en 2 de las universidades más prestigiosas y elitistas de los Estados Unidos, UCLA y Harvard, y que trabaja para grupos financieros como el Barclays Bank, que participa en citas como Innova, que se celebró en junio en Madrid, después del 15 de marzo, y que llevaba el patrocinio de las mayores empresas del país. BBVA, Telefónica, Prisa, Google, etcétera, etcétera. Bueno, pues este Dans, que vive y respira el aire de las corporaciones y entidades bancarias más importantes, es el mismo Enrique Dans que, con un toque de progre revolucionario, nos cuenta cómo fue el origen del movimiento 15M. Al mismo tiempo, me llegaban vía Daniel Stulin informaciones de que unas semanas antes del 15M, Daniel había conocido a un ciudadano judío de Nueva York, lo había conocido en Madrid, cuyo nombre me dio en su momento, pero no ha sido posteriormente reproducido y no puedo reproducirlo aquí, que estaba en Madrid y estuvo durante semanas antes del 15M alquilando un piso de más de 5.000 euros al mes y que tenía un equipo tecnológico de ordenadores y de medios con el objetivo de organizar en la red todo el despliegue informativo y de marketing en las redes sociales que propiciaron el 15M. Y con objeto de controlar el flujo de los acontecimientos en la red. Un experto contratado, de origen judío y procedente de Nueva York, con una misión: organizar y controlar en la red el 15 de marzo español. He colaborado y coincidido con Daniel Stulin en el programa Camino del Misterio, y esa información la hizo pública en uno de esos programas. Y creo que es probablemente lo más delicado que le he visto decir a Daniel Stulin en mucho tiempo. Entre unas cosas y otras, comprenderéis que no tenga duda alguna de la forma en que se organizaron las cosas del 15M
con objeto de canalizar y controlar la protesta social española, que sin duda alguna estaba surgiendo entre las clases más afectadas por la crisis. Aunque nada de lo anterior hubiera existido, aunque acabara yo de aterrizar de la luna y me explicara un líder del movimiento lo que es el 15M, les diría, esta no es la solución a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque el problema fundamental de la gente es la forma en que se ha organizado el sistema financiero. Y esto quiere decir que la reclamación fundamental de cualquier movimiento que quiera liberar a la población de la esclavitud debe ser y debe girar en torno al asunto de la moneda y del dinero. Y sin embargo, el movimiento 15M no dice ni mu sobre el particular. El derecho a acuñar moneda y emitir dinero es una función del gobierno. Los que se oponen a esta propuesta nos dicen que la emisión de papel moneda es una función de la banca y que el gobierno debe salirse del negocio bancario. Cuando el pueblo, cuando la gente pueda recuperar el dinero, cuando la gente pueda recuperar la función primigenia del dinero, que no es otra cosa que servir de compensador de un intercambio, del dinero, llamémosle fiduciario, que no tiene valor intrínseco, entonces todas las demás reformas pueden ser posibles. Y hasta que esto no se haga, no hay reforma que se pueda lograr. Y aquí está la trampa. Algunos nos hablan de reformas cuando no hay reforma que pueda ser viable o útil para solucionar los problemas de la gente si no se aborda el problema fundamental. ¿Quién emite el dinero y de quién es esta función? La degradación del nivel de vida de la gente queda clara cuando vemos que los sueldos de 2 personas no son a veces suficientes para mantener a una familia con hijos hoy en día. Y a esto lo llamamos progreso económico. A pesar de la idea común que tenemos de la Edad Media, como una época de pobreza, atraso, esclavitud, según algunos historiadores antiguos, como Torrell Rogers, un historiador de Oxford del siglo XIX, a pesar de la peste negra y otras cosas que conocemos de la Edad Media, la economía de la Edad Media, como tal, ofrecía unas condiciones para una vida muy llevadera. Un trabajador podía proporcionar todo lo necesario a su familia por un año con solo 14 semanas de trabajo. El cuarto de un año. 14 semanas de trabajo eran suficientes para mantener a una familia. El resto del tiempo, algunos hombres trabajaban para sí mismos, algunos estudiaban, pescaban, ayudaban a construir catedrales. Muchas de las catedrales que hay en Europa se construyeron principalmente con trabajo voluntario. Y según la Enciclopedia Católica, algunos historiadores opinan que en el siglo XIII y hasta el siglo XV inclusive, no existía pobreza. Desde luego nada que se parezca a lo que existe hoy entre las grandes clases en las grandes ciudades. Y algunos especialistas atribuyen a este largo periodo de prosperidad, que curiosamente se nos ha ocultado, porque sabemos poquísimo de la Edad Media, poquísimo. Bueno, pues atribuyen este periodo enorme de prosperidad a la ausencia de la práctica de los préstamos usureros. En lugar de tener que pedir prestado el oro a los prestamistas, la gente dependía en gran medida de los talonarios libres de interés. El talonario se inventó en la Edad Media. A diferencia del oro, los talonarios no podían llegar a ser escasos. A diferencia del papel moneda, no podían ser falsificados porque la segunda parte del talonario queda registrada. Eran simplemente una unidad de medida, que es lo que es realmente el dinero. Un cotejo de bienes y servicios intercambiados. El sistema de talonario evitaba tanto las depresiones derivadas de la escasez de oro como las inflaciones resultantes de la impresión del dinero de papel, el papel moneda. Y puesto que los talonarios surgieron en conjunto con los bienes y servicios, la oferta y la demanda se incrementaron simultáneamente y los precios se pudieron mantener estables durante muchísimo tiempo. De manera que el sistema de talonario, inventado en la Edad Media, o al menos con un uso extendido durante la Edad Media, proporcionó una forma orgánica de dinero que se expandía de forma natural mientras el comercio se incrementaba y se contraía de forma natural
cuándo se pagaban los impuestos. Los banqueros no se reunían a puerta cerrada para fijar las tasas de interés y manipular de esa manera los mercados y conservar la oferta monetaria en equilibrio, porque la oferta monetaria se balanceaba de la forma en la que lo hacen los saldos de una chequera, como una simple cuestión de matemáticas. El sistema de talonarios emitidos por el gobierno mantuvo a la economía británica estable y próspera hasta la mitad del siglo XVII, momento en que Oliver Cromwell necesitó dinero para financiar una revuelta contra la monarquía Estuardo. Entender esto es muy importante. Realmente no es una clase de historia. No es mi interés dar clases de historia. Lo que me interesa realmente es recuperar algunos conocimientos muy básicos y ponerlos a circular para que la gente entienda que hay una solución, por ejemplo, para la actual crisis económica y que esa solución pasa por la emisión, la invención y la puesta en marcha de una forma de dinero alternativa, pasando completamente del dinero que emiten los bancos centrales y que es un dinero, como veremos, un dinero deuda, un dinero que nace con la intención de convertirnos en deudores. El mecanismo fundamental por el que una minoría de personas se han hecho con el control del planeta es la forma en que el sistema financiero ha sido manipulado y utilizado. La mayor parte de la gente de este mundo no entiende en absoluto nada el sistema financiero, o ha sido completamente malentendido, y en general a la mayor parte de la gente le parece que se requiere mucha inteligencia, muchos conocimientos para entenderlo. No es así. El industrial americano Henry Ford, el de los coches, dijo una vez: está bien que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario, porque si lo hicieran, mañana habría una revolución. Las cosas en el sistema financiero no funcionan como nos dicen. En las escuelas de negocio, los expertos, de hecho no tiene nada que ver con la realidad. La corrupción es rampante en el sistema bancario y en los que vigilan sus excesos, y los que se supone que velan por el tesoro público. Todos ellos en realidad han pervertido hace mucho ya su misma esencia. Y esto es cierto especialmente para los grandes bancos. Y aunque este asunto sea ahora de rabiosa actualidad, en un momento en que ni empresas solventes con proyectos y clientes pueden obtener crédito de los bancos para salvar la contabilidad diaria y lo que les lleva a la bancarrota y a modos de subsistencia, lo que estamos viviendo ya sucedió en otros momentos de la historia. Así que aprendamos un poco de la historia. En una ocasión, el presidente Delano Roosevelt, en el año 33, en una carta dirigida al coronel Edward Mandell House, le dijo: la verdad del asunto es que, como usted y yo sabemos, un elemento financiero en los grandes centros es y ha sido el dueño del gobierno desde los tiempos de Andrew Jackson. Ellos lo saben. ¿Alguien nos ha explicado alguna vez en la escuela, en el instituto, lo que es el dinero y cómo funciona la emisión de dinero? Lo utilizamos todos los días. ¿Cómo es posible que no exista una asignatura desde la escuela dedicada a que entendamos el dinero y su función, teniendo en cuenta la importancia fundamental en nuestras vidas? Cualquier sistema educativo debería preocuparse de que supiéramos de qué va todo esto. Pero la mayor parte de la gente no tiene ni la más remota idea. Así que voy a hacer aquí una introducción a la historia del dinero para entender un poco hasta qué punto el sistema ha sido pervertido y por qué el dinero ahora mismo está en manos de una pequeña minoría y no está en manos de una gran mayoría. Hay un libro muy interesante de un autor llamado Stephen Zarlenga que se titula La ciencia perdida del dinero, The Lost Science of Money. Y en ese libro se describe muy bien cómo el uso de monedas como dinero no se originó con el intercambio de los comerciantes en el mercado. Las primeras monedas conocidas fueron emitidas por los gobiernos y su valor era el impreso en ellas, no el precio al que se comerciaba el metal. Y Zarlenga cita a Aristóteles diciendo: el dinero no existe por naturaleza, sino por ley, y actúa como una medida que hace a los bienes proporcionales y equiparables entre ellos. Tiene que existir entonces una unidad y esta debe ser establecida a través de un acuerdo.
Es decir, el dinero no tiene un valor por sí mismo, es sencillamente una unidad de medida. Y se establece sencillamente mediante una cuerda. A través de la historia, el ser humano se ha preocupado por suplir sus necesidades básicas o completar aquellas que no podía obtener por sí mismos por medio del trueque. Cambiar una mercancía por otra dependiendo de su valor o utilidad. Si yo tengo una gallina y tú tienes una bicicleta y ambos queremos intercambiarlos y les asignamos el mismo valor, tú a tu gallina y yo a mi bicicleta, la transacción se produce inmediatamente, sin necesidad de compensación alguna. Pero la probabilidad de que esto ocurra es muy pequeña, ya que el valor que yo le doy a mi gallina puede ser mayor o menor que el que tú le das a tu bicicleta, o el que yo le doy a tu bicicleta, y en función de parámetros subjetivos, temporales. Puedo pensar, por ejemplo, que necesito la gallina ahora y la bicicleta la necesitaré solo en verano, por lo cual puedo esperar, o 1000 razones más por las que no necesito ese intercambio ahora mismo. En el trueque funciona a la perfección en un tipo de sociedad donde todos sus miembros son autosuficientes. Tú produces todo lo que necesitas para tu consumo, todo lo que necesitas para tu abrigo, y yo también produzco todo lo que necesito para mi consumo, todo lo que necesito para mi abrigo. Y entonces podemos intercambiar mercancías básicas que en un momento dado necesitemos del otro. En un momento posterior de la historia apareció el dinero mercancía, en un primer momento. Y los cambios, las transacciones se facilitaban por medio de un bien. En algunas sociedades pues podían ser, cocos, collares de perlas, hachas, objetos que estaban considerados valiosos por toda la comunidad. En el Alto Nilo, una esposa valía 8 vacas. En algunos lugares de Marruecos, doy fe de ello, aún te ofrecen vacas a cambio de una mujer, y si es rubia, el número de vacas aumenta exponencialmente. Y con el paso del tiempo, este tipo de dinero se fue perfeccionando, hasta la aparición del dinero, que podía ser de madera, de metales, el oro, plata, con aleaciones. Ese dinero moneda se convirtió en el valor de conversión global. Por ejemplo, en Babilonia, el oro y la plata se usaban como dinero 3000 años antes de Cristo. Los metales se conservaban, se iban cortando a trocitos para hacer efectivos los pagos. La plata era especialmente popular, ya que no escaseaba tanto como el oro y era mucho más dura. También se usaron el cobre, el bronce, el hierro, pero el hierro, por ejemplo, aunque es fuerte y resistente, se oxida. Bien, en un momento más posterior de la historia surge la moneda. Que yo digo siempre que si nació de forma circular es porque su destino es que ruede de un lado a otro, no que sea almacenada por trillones en las arcas de algunos individuos. Nace el dinero moneda y el problema de partir trocitos que o fueran más o menos pesados o cuyas particiones no fueran equivalentes se soluciona. Ya tenemos una unidad exactamente igual para cada transacción porque las hemos pesado previamente y las hemos acuñado. De manera que se pueden llevar a cabo miles de transacciones porque existe una mercancía, el dinero moneda, que tiene un valor específico, tanto para ti como para mí, y que sirve de mecanismo compensador. Más tarde, los elementos de intercambio fueron reemplazados por monedas metálicas de curso legal. Y tenemos que en Mesopotamia, por primera vez, debido a la necesidad de buscar algo que fuese o que representara un símbolo de valor, para medir los precios de todas las cosas, surge este tipo de moneda. Ya en el Imperio Romano se creó una moneda homogénea en las distintas regiones, unitaria en peso, tamaño y valor, y se llamó el denario, raíz latina de la palabra dinero. Para que la moneda fuera reconocida por el mayor número de gente, le grababan algo que la identificara. Los griegos, por ejemplo, ponían cabezas de dioses en sus monedas, los romanos bustos o cabezas de sus césares. De este modo las monedas eran fácilmente identificadas y la gente sabía que habían sido puestas en circulación por la más alta autoridad. El dinero fue derivando poco a poco a el concepto de dinero fiduciario,
monedas y billetes de curso legal que carecen de valor intrínseco. Su aceptación y uso descansa en la confianza que tiene el público, en que otros a su vez lo acepten a cambio de bienes y servicios. Pero el dinero fiduciario, cuando surgió, era una medida de urgencia para tiempos de guerra. Bien, en Europa, los primeros billetes nacen en el siglo XVII, con el cambista Johann Palmstruch, quien los entregaba como recibo a quien depositaba sus joyas o metales preciosos en su banco de Estocolmo. Es decir, el papel moneda surge como una especie de recibo que se extendía a aquellos que depositaban valores, joyas, oro, etcétera, etcétera. Y la idea tuvo tal éxito que se extendió por toda Europa y en el siglo XVIII ya era un éxito también en el imperio donde no se ponía el sol, en España. El sistema de dinero basado en deuda fue desarrollado durante la Revolución Industrial con el objeto de proporcionar un suministro de dinero en rápida expansión que no podía ser satisfecho con un sistema monetario convencional basado en la cantidad de metales preciosos. Así que ahí nace el sistema de dinero basado en deuda. Un dinero que no está avalado por bienes y mercancías reales y que además se emite con un interés, con una tasa de interés. Que el que toma, el portador del dinero, ha comprado ese dinero más caro de lo que realmente cuesta ese dinero. Bueno, momentos como el de hoy, cuando el dinero no está en manos de la gente y las mercancías se agolpan en los escaparates y los comerciantes o fabricantes no pueden dar ninguna salida a sus productos, estos ya se vivieron en otros momentos de la historia. En la década de 1890, en Estados Unidos, hubo una depresión económica casi tan grave como la Gran Depresión de la década del 1930. Los campesinos vivían como los siervos de los banqueros, después de haber hipotecado sus granjas, sus equipos y a veces incluso las semillas que necesitaban para la siembra. Esto es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. En la década de 1890, el desempleo, la tasa de desempleo en Estados Unidos había alcanzado el 20%. Más o menos los niveles que tenemos hoy en día en España. La tasa de criminalidad se disparó. Hervían las tensiones raciales. La nación completa estaba en el caos. La caída del valor del oro había acarreado la creación de un patrón oro internacional en el que estaban basadas todas las monedas. Y el valor del dinero estaba fijado por la paridad de la moneda con el oro. Casi todos los gobiernos suspendieron la convertibilidad de las monedas durante la Primera Guerra Mundial y se perdió todo el interés por volver a introducir el patrón oro internacional tras la Gran Depresión. En todas las elecciones presidenciales en Estados Unidos de aquella época, había partidos nacionales que postulaban la plataforma de reforma financiera, exactamente igual que hoy. En partidos organizados bajo los auspicios de los trabajadores o de organizaciones de agricultores, estaban por la expansión de la moneda nacional para satisfacer las necesidades del comercio, la reforma del sistema bancario y el control democrático del sistema financiero. Hay mucha gente que argumenta que la solución a los problemas financieros de los países podría ser regresar al patrón oro, que requiere que el papel moneda esté respaldado por una cierta cantidad de lingotes de oro. Pero los campesinos y jornaleros de entonces, de finales del siglo XIX en Estados Unidos, sufrían bajo el yugo del patrón oro. El patrón oro para ellos era un problema. Lo habían probado y sabían que no funcionaba. Los líderes populistas de entonces llamaban al dinero respaldado por el oro de los bancos privados la cruz de oro, porque sabían que no había suficiente oro disponible para financiar las necesidades de una economía en expansión. Los banqueros hacían sus préstamos en billetes respaldados por el oro y exigían su pago en billetes respaldados por el oro. ¿Pero quiénes controlaban el oro? Los mismos de siempre. De manera que su precio estaba sujeto a la manipulación de los especuladores.
El precio del oro había aumentado a lo largo del siglo, mientras que los precios que recibían los trabajadores por sus productos habían bajado. Y la gente con poco oro tuvo que pedirle prestado a los banqueros, que periódicamente contraían la oferta monetaria al exigir el pago inmediato de los créditos, elevando las tasas de interés. De manera que tuvieron como resultado dinero restringido, insuficiente para todos, exactamente igual que hoy. De manera que la solución que se propuso en aquella época, una solución brillante, y que no hubiera triunfado si no hubieran tenido a un presidente brillante y con gran coraje y valor, como fue Lincoln, la solución que encontraron fue aumentar la oferta monetaria con billetes emitidos por el propio gobierno de los Estados Unidos, no por los bancos privados. Los llamaron greenbacks. Eran dólares federales que emitieron inicialmente con el presidente Lincoln, cuando se vio enfrentado a las enormes tasas de interés con carácter usurero que le proponían los bancos en la década de 1860. De manera que Lincoln, con un coraje que pocas veces se ha visto en la historia, frustró los intentos de los banqueros al conformar el déficit presupuestal con billetes de los Estados Unidos, que no acumulaban intereses y que no se tenían que pagar a los bancos. Durante la Guerra Civil de 1861 a 1865, Lincoln necesitaba dinero para financiar la guerra entre el norte y el sur. Los banqueros le iban a cargar entre el 24 y el 36% de tasas de interés. Lincoln, que se negó a condenar a Estados Unidos a pagar una deuda imposible de cumplir, fue aconsejado a pasar una ley y aprobarla en el Congreso, autorizando la impresión de notas legales respaldadas por el Tesoro para pagar los costos de la guerra. Abraham Lincoln escribió: «Hemos dado al pueblo de esta república la mayor bendición que han tenido, su propio papel moneda para pagar sus deudas». Lincoln imprimió en total 450 millones de dólares de greenbacks, dinero que él encargó y fue creado libre de interés, en principio para pagar la financiación de la guerra, pero sirvió de uso legal para pagar todas las deudas públicas y privadas. Con ella pagó a los soldados, a los empleados civiles del gobierno, compró suministros de guerra y, básicamente, permitió una época de bonanza que no se había experimentado en Estados Unidos en muchísimo tiempo. Las represalias por parte del cartel financiero mundial no se hicieron esperar. El gobierno británico, controlado hasta nuestros días por banqueros londinenses y europeos, apoyó a los confederados del sur con la esperanza de derrotar a Lincoln y a la Unión, con la esperanza de destruir al gobierno de los Estados Unidos, que estaba osando imprimir su propio dinero y poniendo en riesgo su hegemonía, la hegemonía de los bancos. Lincoln, que conocía al pueblo inglés y sabía que nunca apoyaría la esclavitud, lanzó su proclamación de emancipación, declarando abolida la esclavitud en América. Los banqueros ingleses, que no podían apoyar a los confederados porque los ingleses no aprobarían que su país apoyase la esclavitud, no tuvieron más remedio que quedarse al margen. Y eso se sumó al apoyo del zar de Rusia, que envió parte de su armada a los Estados Unidos para apoyar a Lincoln contra la marina inglesa. Finalmente, el norte ganó la guerra, la Unión prevaleció y América permaneció siendo una nación. Lincoln, como todos sabemos, murió asesinado, y toda la familia real rusa fue asesinada también en Ekaterimburgo por los bolcheviques, esbirros del capital de los Rothschilds, algo que queda patentemente claro y demostrado a lo largo de la historia en muchos momentos y que se explica muy bien en un documento y libro del que posteé recientemente, titulado Sinfonía en Rojo Mayor. Lo que ocurrió inmediatamente fue que el Congreso de los Estados Unidos revocó la ley de los greenbacks, una vez de que Lincoln ya no era un obstáculo, y dieron paso a la promulgación de la ley del Banco Nacional. Los bancos nacionales serían desde ese momento propiedad privada y todas las notas bancarias acarrearían su correspondiente interés. Esta ley obligó a retirar de circulación todos los greenbacks en cuanto estos llegaban al Tesoro.
En 1972 se pidió al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que calculara el interés que debía haber sido pagado si los 450 millones de dólares emitidos en greenbacks hubieran sido prestados con un interés en lugar de haber sido prestados sin ningún interés impresos por Lincoln. Los cálculos llegaron a la conclusión de que el ahorro que había producido la operación de los greenbacks a la nación fue de nada más y nada menos que 4.000 millones de dólares. En aquel momento circulaban los greenbacks y las notas emitidas por el banco. Y las notas emitidas por el banco, autorizadas por el gobierno, fueron estrictamente reguladas. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué el mejor presidente que haya tenido Estados Unidos en su historia fue asesinado? La emisión de una moneda libre de interés y deuda ya ha ocurrido entonces en la historia. Lincoln fue al corazón de Matrix y le clavó una daga. Por supuesto, el monstruo se revolvió. Cien años después, otro presidente americano, que también murió asesinado, J.F. Kennedy, el 4 de junio de 1963, firmó un documento presidencial llamado Orden Ejecutiva. Esta orden le daba a Kennedy, como presidente de los Estados Unidos, la apertura legal de emitir su propia moneda para gobernar el país. Un dinero que pertenecía al pueblo, libre de intereses. Él imprimió notas del gobierno de los Estados Unidos, ignorando completamente las notas emitidas por la Reserva Federal, cuyos dueños eran los bancos privados de la Reserva Federal. Hay documentos que demuestran que Kennedy creó 4.000 millones de dólares en papel moneda, que nunca pudo hacer circular porque fue asesinado. Hasta hoy está en discusión las razones por las que asesinaron a J.F. Kennedy. Es obvio que la razón es la misma por la que asesinaron a Abraham Lincoln, y es porque Kennedy se atrevió a enfrentar al sistema en el punto más doloroso de Matrix. Pero volvamos a la época de Lincoln. Ese dinero, el de los greenbacks, fue utilizado para amortizar la deuda federal y estimular la economía, para poner a los desempleados a trabajar en obras públicas. ¿Pero qué decían los banqueros entonces? Decían que si permitían al gobierno emitir dinero, esto sería peligrosamente inflacionario. Lo que no revelaban, y lo que no revelan hoy en día tampoco, es que sus propios billetes son, por sí mismos, altamente inflacionarios. Después de la muerte de Lincoln, surgió un partido, el partido del Greenback, que fue más tarde absorbido por el Partido Populista, e hizo suya la causa contra el dinero restringido en la década de 1890. Este partido también argumentaba que el dinero debía ser emitido por el gobierno en lugar de los bancos privados. Un líder populista de aquella época, Mary Ellen Lease, era un ama de casa de Kansas y se convirtió en abogada después de que su esposo perdiera su granja a manos del banco, como hoy está ocurriendo con miles y millones de personas. A Lease le llamaban entonces la Juana de Arco del pueblo, y en un discurso que podría muy bien ser pronunciado hoy mismo dijo: Wall Street es dueño del país, ya no es más un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, sino un gobierno de Wall Street, por Wall Street y para Wall Street. Las grandes personas del común de este país son los esclavos y el monopolio es el amo. Queremos dinero, tierra y transporte. Queremos la abolición de los bancos nacionales y queremos que el poder de otorgar préstamos provenga directamente del gobierno. Queremos que el sistema de ejecución hipotecaria sea eliminado. Bueno, esto era lo que decían a finales del siglo XIX. Este es el discurso que le ha faltado al movimiento 15M para tener alguna credibilidad, al menos para mí. La cuestión práctica y realmente importante es que es posible crear una moneda libre, tanto de inflación como de interés. Esta teoría la defendió, por cierto, en 1890, un empresario y economista llamado Silvio Gesell, autor de El orden económico natural. Bueno, pues Gesell
decía que en lugar de pagar intereses a los que tienen más dinero del que necesitan, con el fin de mantenerlo en circulación, todo el que posea un excedente de dinero debería pagar una pequeña tasa si lo mantiene fuera de circulación. Con esto se garantizaría siempre la existencia de un mínimo de líquido disponible, para no colapsar la economía de un país, y así se evitaría, por tanto, cualquier conato de depresión. Esto parece de sentido común, ¿verdad? Poner en circulación implica la puesta en marcha de un sistema desde un lugar centralizado. Lo más fácil, lo más obvio, lo más sencillo es que esto ocurra desde una política gubernamental, desde el gobierno, que es el administrador del Estado. Pero sabemos que los gobiernos de todo el planeta hoy en día son tan corruptos que cuesta imaginar que algo así pueda ocurrir, al menos en este momento. Pero podemos imaginarnos una experiencia, un experimento o una puesta en marcha de algo parecido en una región, comarca o ciudad. Pues experiencias de monedas sociales se han puesto en marcha en distintos lugares. ¿Cuál ha sido la técnica? ¿Cuál ha sido el coste? ¿Cuáles son los riesgos? Esto es lo que nos preguntamos algunos de nosotros. Y esto es un tema que para mí representa ahora el mayor interés. Porque pienso que ahí radica una solución funcional, práctica, para millones de personas. ¿Cómo sería que una persona o entidad regional decidiera emitir su propio dinero dejando de lado o restringiendo de algún modo el uso del dinero de curso legal? En Italia, en el año 2000, circuló en una región una moneda llamada SIMEC. En la región de Abruzzo, en la ciudad de Guardiagrele, Italia, vivió en el 2000 una de estas experiencias que resultó exitosa por la cantidad de dinero que llegó a estar circulando en un momento dado. Aunque al final, como veremos, la historia acabó con la policía financiera enviada desde Roma, una fuerza policial militarizada, especializada en asuntos de fraude fiscal, llegando a la ciudad de Guardiagrele con miles de agentes en una operación espectacular, en la que confiscó los SIMEC de los habitantes, de los comerciantes y del emisor. El inventor y benefactor de esta idea fue el profesor Giacinto Auriti, profesor, académico y jurista, que pensaba que los banqueros centrales globales emplearían una ocasión para provocar un crash económico artificial y convertir a los europeos en esclavos. Esto lo había dicho él en el año 2000. Había dicho: se acerca una tormenta, el SIMEC podrá ayudar a los europeos a sobrevivir. Pues bien, el SIMEC, que es un acrónimo en italiano de símbolo econométrico de valor inducido, se creó en el verano del año 2000, diseñado, auspiciado, financiado por el profesor Auriti, de 76 años, que decidió poner en práctica un experimento en su ciudad natal, Guardiagrele. Ese experimento tenía como objeto probar su teoría acerca del dinero y la conspiración de los bancos a nivel global. El experimento de Auriti terminó con un boom económico para la economía local durante el tiempo que duró el experimento, 4 meses aproximadamente. Pero terminó con la abrupta llegada, como he dicho, de la Guardia Financiera, que confiscó los SIMEC. Se produjo una denuncia del Banco de Italia y posteriormente una victoria legal en los tribunales del profesor Auriti. La tesis central de Auriti no se diferencia esencialmente de la mía. Los bancos centrales han estado robando a la humanidad de la forma más elemental, poniendo dinero nuevo en circulación. En lugar de repartir ese dinero entre la ciudadanía, lo prestan a través del sistema bancario con intereses. Esta práctica les convierte en los propietarios del dinero y a los demás nos convierte inmediatamente en deudores. Lo que ocurre es que este dinero basado en deuda tiene casi la mitad de poder adquisitivo del que tendría si fuera emitido directamente a la gente de forma gratuita. Cuesta creerlo, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a que el dinero cueste que nos parece una locura, una quimera.
que pueda ser emitido a la gente de forma gratuita. Pero es que el dinero no tiene un valor en sí. El dinero fiduciario es una unidad de valor de una transacción. Es como si yo, que tengo una hectárea de tierra y necesito medirla para intercambiarla por 20 kilos de tomates, necesite 1 metro y ese metro me cueste dinero. Es una unidad de valor, es una unidad de medida. Me interesa muchísimo, porque si aquello funcionó durante meses y, como veremos, en un momento dado el profesor tuvo que dejar ya de poner su propio dinero porque sencillamente el SIMEC ya empezaba a circular o ya circulaba de una forma regular y la gente prefería usar los SIMEC a las liras, entonces es obvio para mí que el experimento fue un éxito. Tras esa intervención de la magistratura y una corta investigación, un tribunal local declaró que el profesor Auriti era inocente de cualquier cargo y se tuvo que devolver a los propietarios sus SIMEC. Auriti y sus apoyos volvieron entonces a relanzar el SIMEC. Esta vez, sin embargo, la moneda estaba gestionada por un comité de comerciantes y aunque el profesor encabezaba el comité, ya no ponía su dinero en la aventura. No tenía que ponerlo. El Banco de Italia no perdió el tiempo y emitió un recordatorio a los italianos de que la recaudación de fondos del público, la emisión y la gestión de los pagos está reservada a sujetos autorizados por la ley. Y yo me pregunto, ¿habrían los comerciantes estado tan interesados en continuar el experimento si no hubiera resultado rentable para comerciantes y ciudadanos? Lo evidente de todo esto es que tiene que haber un benefactor inicialmente, una persona, un organismo que ponga en marcha el funcionamiento del mecanismo de una nueva moneda libre de deuda para provocar interés en los usuarios. Lo más sencillo es que esto lo hiciera el Estado, el gobierno, y que fuera por mandato legal. Pero ¿y si esto no ocurre? Tendremos que usar nuestra imaginación y tendremos que usar los recursos que tenemos, la creatividad que tenemos, el conocimiento de la historia que tenemos para poner en marcha algo que nos permita librarnos de esta esclavitud. Se puede poner esto en marcha de una forma más sencilla, sin necesidad de emplear el dinero deuda como hizo el profesor Auriti. Ni tampoco creo que depender del sistema electrónico sirva para todas las comunidades. Hay mucha gente que no tiene acceso a medios electrónicos. Y depender de un intermediario electrónico para nuestras vidas no me parece lo mejor que podemos hacer para facilitar transacciones espontáneas. Yo estoy imaginando una comunidad de 2.000, 5.000, 10.000 habitantes en la cual un organismo local, asociación o grupo de vecinos emiten una nueva moneda local libre de deuda. La imprimen en billetes, como hizo el profesor Auriti, con medidas suficientes de seguridad para que no sean fácilmente falsificados con medios convencionales, con su número de serie, su marca de agua, su firma, sus símbolos distintivos. Estoy imaginando que sencillamente se entregan o se regalan estos billetes en una cantidad idéntica a cada miembro de la comunidad o a quien quiera sumarse al experimento por estar integrado dentro de la comunidad. La cantidad emitida de esta moneda local en un principio tiene que ser, pareciera, proporcional a la estimación de la economía de intercambio o de trueque de productos y servicios en una comunidad. Obviamente, no estaría permitido cambiar esos billetes de moneda social por euros, por ejemplo, o por dólares, ni ninguna otra moneda de dinero deuda. Esa moneda sirve únicamente para que los miembros de la comunidad intercambien sus bienes, servicios y tiempo entre sí. Sirve únicamente como mecanismo compensador. No tiene como objeto ser acumulada. Tiene como objeto ser mecanismo compensador del intercambio de energía entre los miembros de la comunidad. El destino de esa moneda social local no es tampoco adquirir servicios de grandes empresas de fuera del pequeño sistema comunitario. En una pequeña comunidad, la tentación de falsificar con métodos sofisticados no parece una posibilidad muy real, cuando lo que se adquiere con esos billetes de dinero sin deuda son, por ejemplo, horas de servicios de nuestros vecinos,
o de vecinos de comunidades aledañas que a su vez empleen servicios dentro de nuestra comunidad, o compren bienes, o compren mercancías a los miembros de nuestra comunidad. Pero en cualquier caso, ese nuevo billete sin deuda, billete de moneda sin deuda, contiene precisas medidas de seguridad para evitar las falsificaciones al menos más simples y burdas que podría realizar cualquiera. El cambio para facilitar la contabilidad de todo el mundo es de 1 a 1, por ejemplo, simplemente para calcular el valor de las cosas en la nueva moneda sin deuda, no para comprar dinero deuda con esa nueva moneda social. La gente sigue ganando euros por servicios o tareas fuera del sistema local, siempre que le sea posible. Y con ellos, con esos euros, por ejemplo, trata de compensar las deudas que tiene con aquellos que nunca aceptarían la moneda local de intercambio. Pero ese dinero deuda ya no tiene que emplearse también para las compras e intercambios dentro de la comunidad y, por lo tanto, puede representar un balón de oxígeno para economías domésticas y comerciantes agobiados por la crisis. Así que no me parece una cosa tan complicada a priori, y pienso que superados los asuntos técnicos asociados a la impresión, a la elección del papel, etcétera, etcétera, y con una adecuada campaña de información para la comunidad, para los miembros de la comunidad, y con una adecuada estimación del volumen requerido inicialmente de ese dinero sin deuda, el experimento podría funcionar para un grupo de personas, en una comunidad de personas que se interrelacionan diariamente para el intercambio de bienes y servicios entre sí. En un momento como el que vivimos, con el dinero restringido y millones de personas con conocimientos, capacidades, que quieren poner en valor, que pueden y que desean poner en valor, ¿no es fácil pensar que comunidades locales, comarcales, rurales, pueden sumarse a esto o poner en marcha iniciativas idénticas o similares? Está la experiencia, está el conocimiento de cómo se pone en marcha, está la voluntad de que la experiencia sirva a otros. ¿A qué esperamos? Entendamos que el dinero no es nada, tiene el valor que nosotros le otorgamos. Lo que vale, lo que merece la pena es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras capacidades creativas, el fruto de nuestro trabajo en la tierra. Esto es lo que tiene valor. Encontremos pues una medida para el intercambio y pasemos de una vez por todas de la esclavitud impuesta por los bancos centrales. Aquí os dejo con todas estas reflexiones y estos datos sobre el pasado, sobre la historia, que conviene recuperar para afrontar el presente y que tal vez nos dejen de tomar el pelo unos cuantos como lo están haciendo. A lo mejor es que nosotros, como Dorothy, en El Mago de Oz, necesitamos aprender que si no podemos encontrar el deseo de nuestro corazón en el patio, en nuestro propio patio, entonces es que nunca lo perdimos realmente. Y que afrontemos la realidad, los obstáculos y las dificultades de una forma práctica, creativa y lo más inteligentemente posible.